En momentos así yo canto canción de amor a mi Cristo. En momentos así yo busco al Señor, elevo mi alma a Dios. Hoy te adoro, Señor, y te alabo, mi Dios. Te amo, mi Jesús, te amo, mi Señor. Un saludo cálido y cordial para toda nuestra audiencia, para todos nuestros amigos y amigas, para nuestros hermanos y hermanas de la iglesia. Nos gozamos que haya llegado este santo sábado. Realmente es una bendición estar juntos otra vez, aunque sea a través de este medio. Vamos a tener una oración. Amado Dios, te damos gracias por este hermoso día. Gracias porque en tu misericordia infinita tú has guardado de cada uno de nosotros. Gracias por la hermosa semana que nos concediste. Y en esta hora, Señor, al estudiar tu palabra, imploramos que tu Espíritu esté en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias porque podemos experimentar paz en medio de las circunstancias difíciles que estamos viviendo. Y rogamos, Señor, que tú puedas proteger a cada uno y darnos tu bendición en esta hora. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Nuestro tema de hoy, ¿qué haré de Jesús? Basado en San Mateo 27. Pueden abrir sus Biblias, en ese capítulo leeremos varios versículos. Cuando Jesús fue llevado ante Pilato para ser juzgado, y había sido juzgado previamente y condenado a muerte por el Sanedrín judío. Jesús había sido acusado falsamente de hablar en contra del templo de Jerusalén, que ellos amaban y respetaban, diciendo que podía derribarlo y restaurarlo en 3 días. En realidad, Jesús estaba hablando de su cuerpo, porque estaría en la tumba por 3 días y luego resucitaría, según San Juan 2, 21 y 22. Los dirigentes judíos no tenían autoridad para completar el proceso de condena por estar sometidos al yugo romano, de modo que buscaban una confirmación y ejecución de la sentencia capital. Jesús fue llevado para ser juzgado ante el procurador Poncio Pilato. Al amanecer, irónicamente, los dirigentes judíos no quisieron entrar al pretorio, que es el tribunal romano, para no contaminarse y así poder participar de la Pascua que se acercaba. ¡Qué tremenda hipocresía! Considera que hacía mucho tiempo que sus corazones se habían contaminado con intentos homicidas contra Jesús. No se dieron cuenta que ellos estaban llevando a la muerte al que era el Cordero Pascual, a quien prefiguraba la fiesta que ellos celebrarían. Jesús había revelado las intenciones de estos dirigentes judíos tiempo atrás, cuando les dijo: procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. San Juan 8:37. Pero también les había dicho con claridad: ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad
porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. San Juan 8:44. Te suplico que tomes nota que Jesús les dice abiertamente a los judíos que ellos no tenían planes de aceptar su palabra. No tenían planes de aceptar la verdad. Pero también les declara directamente que son hijos de su padre, el diablo, por sus planes y deseos homicidas. Jesús leía sus pensamientos y él sabía lo que pensaban. Y porque el enemigo no se mantiene en la verdad y no hay verdad en él. Observa el gran contraste con Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida, según el Evangelio de San Juan capítulo 14, versículo 6. Pilato tuvo que salir al patio anterior del pretorio para recibir a los dirigentes judíos y al acusado, mostrando que estaba fastidiado por las circunstancias y por la hora en que debía atender un juicio. Preguntó inmediatamente: ¿qué acusación tenéis contra este hombre? La respuesta reveló una vez más la hipocresía de los enemigos de Jesús. Si este hombre no fuera malhechor, no te habríamos entregado. No esperaban un juicio con procedimiento, querían una condena apresurada. Que Pilato aceptase el juicio hecho por los miembros del Sanedrín judío sin preguntas, eso es lo que ellos querían. El relato del Evangelio de Juan nos hace pensar que ya el procurador había condenado a algunos inocentes manipulados por los dirigentes judíos, y ellos consideraban sus decisiones una simple formalidad. Cuando era niño le llamábamos Pilato a los muñecos de trapo. En el oriente de Perú se hacían muñecos de tela rellenadas con algodón vegetal proveniente de las ceibas. Esos muñecos son flexibles y uno lo puede acomodar como uno quiera. Se puede sentarlo, doblarlo, acostarlo, pero no es posible colocarlo en pie sin apoyo. Esa es la imagen que me viene a la mente cuando escucho el nombre de Poncio Pilato. Pienso en estos muñecos de trapo como un símbolo muy adecuado del carácter del gobernante romano y de algunas personas que en realidad tienen ciertas debilidades visibles. En el libro Antigüedades de los Judíos de Flavio Josefo se encuentra el relato de cómo Pilato introdujo por la noche efigies del César, esculturas e insignias romanas en Jerusalén. Multitud de judíos viajaron a Cesarea para pedirle que retirara las imágenes. Eso era una ofensa para los judíos. Perseveraron allí por 6 días. Al sexto le hicieron otra vez el pedido, que retirara las imágenes. Pilato les amenazó con la pena de muerte si no se retiraban. Ellos de inmediato se tiraron al piso, dejando el cuello descubierto en flagrante desafío a la autoridad. Pilato conoció entonces cuánta terquedad podían tener los judíos y se vio obligado a retirar las imágenes de Jerusalén. Esta historia derrama luz sobre el escenario del apresurado juicio de Pilato a Jesús de Nazaret y podemos entender las presiones que este gobernador tenía. ¿Qué escena la que encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versos 11 en adelante hasta el 14? Jesús estaba en pie siendo interrogado por un hombre débil de carácter. El procurador observa el rostro de Jesús. No ve en él ningún rasgo de maldad. Está delante del ser más puro y santo que haya pisado este planeta y no puede encontrar el reflejo de ninguna sombra de maldad en ese rostro radiante. La mirada de Jesús es profunda y compasiva, y Pilato debió temer que Jesús estuviera leyendo sus pensamientos, lo que en realidad estaba pasando, que Jesús se diera cuenta de su condición interior. Pilato es el juez,
pero es Pilato el que está siendo juzgado en el tribunal de su conciencia, ante la mirada del juez del universo. Sin saberlo, Pilato está presidiendo un juicio de consecuencias eternas y le corresponde tomar una decisión respecto a la vida de Jesús. Si él hubiera entendido la verdadera dimensión de lo que estaba haciendo. Pero también debe tomar una decisión respecto a su propia vida. Por años, Pilato había visto reos con la estampa de los demonios en su semblante, había reaccionado a sus miradas malignas y había escuchado sus palabras profanas y obscenas y había visto sus gestos de venganza. Pero en esta ocasión no encuentra en Jesús nada que le muestre que él es un traidor. Y con cierta desesperación, tratando de resolver aceleradamente el juicio, le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: tú lo dices. Pilato pregunta: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? La respuesta de Jesús fue un silencio profundo, no un silencio despectivo, no un silencio ofensivo de rebelión, ni un silencio desafiante. Fue un silencio reflexivo, apacible y elocuente, que manifestaba su completa inocencia. Pilato no reaccionó con furia ante el silencio de Jesús. Reaccionó con admiración y pensó en liberar a Jesús. El Espíritu Santo estaba contendiendo con Pilato de acuerdo al deseo de todas las gentes, de la página 675, y tuvo esa maravillosa oportunidad de reconocer su convicción. San Juan describe que después Pilato interroga a Jesús dentro del pretorio, sin que los dirigentes lo escuchen, según San Juan 18:33. Piensa, una vez más, en liberar a Jesús, pero no tiene intenciones de arriesgar los logros de su vida, su carrera militar, su prestigio, su reputación. Después, Pilato le preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿preguntas tú esto de ti mismo o porque otros te lo han dicho de mí? En otras palabras, ¿preguntas por haber oído las acusaciones contra mí o porque tienes un interés genuino en saber de mí? Pilato respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu propia nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Nota la manera en que Pilato trata de evadir ser confrontado consigo mismo. Pilato tuvo oportunidad de reconocer a Jesús como su rey, pero dejó pasar esa providencial oportunidad. Entonces Jesús empezó a hablar de su reino en el ámbito espiritual. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera liberado de esta situación en que me encuentro. Ahora pues, mi reino no es de aquí. Pilato le dice: ¿así que tú eres rey? Jesús continúa tratando de llegar al corazón de Pilato. Tú dices que yo soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Una vez más, Pilato evadió el llamado de Jesús con una pregunta: ¿qué es la verdad? Pilato deseaba conocer la verdad, pero tenía confusión en su mente. Cuando escuchó las palabras de Jesús, su corazón fue conmovido por un gran anhelo de saber lo que era la verdad y cómo podía obtenerla. Pero Pilato no esperó la respuesta. Les aclaro aquí que el concepto de verdad que los griegos transmitieron a los romanos y que posiblemente llegó a este procurador tiene una connotación intelectual y no personal y moral.
y Pilato no está reaccionando de manera personal. Esto nos ayuda a entender las palabras que él dijo. De acuerdo al teólogo alemán Rudolf Bultmann, los griegos hablaban de un estado de cosas pleno o real. De este modo, los historiadores usaban la palabra verdad para denotar acontecimientos reales, a diferencia de los mitos. Recuerden ustedes que el mundo griego estaba lleno de mitos. Y los filósofos lo usaban para aludir al ser real y verdadero en el sentido absoluto. Aquí encontramos que la verdad intelectual de los griegos era relacionada con la persona de Dios. En la Biblia se emplea la palabra verdad principalmente en sentido existencial y moral como atributo de una persona. La verdad es una cualidad que se atribuye a Dios, según Deuteronomio 32:4, Salmo 31:5, Jeremías 10:10, Isaías 65:16. La idea tras las afirmaciones bíblicas no es tanto que Jehová es el Dios verdadero en contraste con las deidades impostoras, sino que es un Dios veraz y fidedigno, en quien puede confiar y apoyarse cada creyente. Jesús es la verdad eterna sobre Dios y su carácter de amor. Jesús es el Verbo divino, es la personificación de la verdad. El estruendo de la turba se hizo más intenso. Pilato entonces salió y les gritó: «Yo no hallo en él ningún crimen». El primer intento de Pilato de librar a Jesús fue poner junto a Jesús a un reo peligroso, violento y sedicioso llamado Barrabás, honrando una tradición de dar oportunidad al pueblo que escogiese la liberación de uno de los dos. Pero Pilato subestimó el poder de los dirigentes judíos. Subestimó la envidia que tenían de Jesús, quien había atraído muchos seguidores, y subestimó la corrupción que dominaba sus mentes. Nosotros reconocemos que él no sabía que estaba luchando contra demonios, contra seres espirituales vestidos de seres humanos. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, recibió un mensaje de su esposa. Esta le envió una carta relatándole que tuvo sueños respecto a lo que él estaba viviendo, respecto a Jesús, en ese preciso instante, y le suplica que no se comprometiese en el caso de Jesús. Ella le advirtió: «No tengas nada que ver con ese justo». Le estaba afirmando que Jesús era justo, según Mateo 27:19. Pero Pilato estaba preocupado por su puesto de autoridad, por su estatus social. Y mientras esto ocurría, los principales sacerdotes y escribas, con celo diabólico, persuadieron al pueblo que pida la libertad de Barrabás. Mis padres viajaron a nuestro pueblo natal hace unas décadas en el oriente del Perú. En ese tiempo, el país estaba hundido en el caos. Los terroristas del Sendero Luminoso tenían controlada la selva y además había otros grupos terroristas. Mis padres se quedaron en la casa de uno de mis tíos que tenía su residencia frente a la plaza del pueblo. Para sorpresa de ellos, una noche una turba de decenas de personas con sus linternas y pancartas se acercó gritando barbaridades y demandando que mis padres salieran. Cuando mi papá observó desde la ventana del segundo piso a esa turba desordenada, se dio cuenta que su vida estaba en peligro y se quedó pasmado de ver varias personas que él conocía bien en ese grupo, incluyendo algunos que fueron sus alumnos en la primaria. Es increíble cómo se comportan las turbas. Ahora parecían estar poseídos de demonios y amenazaban de muerte a quien les había hecho solamente el bien. Gracias a Dios que el puesto de policía está también en la plaza y los guardias intervinieron para protegerlos a tiempo.
Cuando Pilato salió otra vez del pretorio para enfrentar a esa multitud, ésta se había convertido en una turba desenfrenada, dominada por pasiones homicidas. Con todo el poder de su voz, el procurador pregunta: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! Rugía la multitud. Es posible que Pilato estuviese pensando en la ocasión que los judíos descubrieron sus cuellos, demostrando su firmeza en situaciones difíciles. Pilato sabía que Jesús era completamente inocente. Sin embargo, oyó las amenazas de la plebe. Entonces hizo la pregunta que debemos contestar personalmente en esta mañana, que tú debes hacerte también. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? La respuesta de la plebe fue: crucifícale, 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 crucifícale. Mateo, a través de los términos griegos que usa, nos presenta la imagen de un grupo de grandes cuervos de plumaje iridiscente y lustroso que crasitan con su horrible voz mientras devoran cruelmente al polluelo de un pajarito indefenso, como si nos dijese: esos sacerdotes y escribas de vestimentas brillantes actúan como esas aves despiadadas. Elena de White escribió: la agitada turba rugió como demonios. Había verdaderos demonios en forma humana en la muchedumbre y que podían afectar a todos los que les estaban escuchando en ese momento. ¿Y qué podía esperarse sino la respuesta de la turba: crucifícale, crucifícale, crucifícale? Esto está en El deseo de todas las gentes, la página 682. Imagina esa multitud frenética gritando: suéltanos a Barrabás, 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 Barrabás. El procurador quiere detener la tormenta de voces, las pasiones inhumanas, los celos expresados en gritos desaforados de animales, el instinto homicida expresado en puños cerrados. La furia de la tormenta sacude la fragilidad del gobernador. Él es solo un débil ser humano corrupto, vestido con ropaje limpio y brillante de militar. Pilato ha hecho la pregunta correcta: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Pero se dirigió a la muchedumbre equivocada, a una turba. Él debió tomar una decisión por sí mismo y no dejar la vida de un hombre inocente en manos de la turba. Tenía autoridad para proteger a Jesús. La palabra de Dios dice que no debemos seguir las muchedumbres para hacer el mal. Éxodo 23:2. Pilato puso su conciencia en manos de la chusma y el juez se convirtió en el condenado. Qué peligroso es para ti y para mí tomar decisiones basados en lo que piensan las muchedumbres. En esta mañana necesitas contestar la pregunta: ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? Esa respuesta no la dará tu familia, ni tus padres o hermanos. Tú debes responder a la pregunta personalmente. Tampoco le preguntes a tus amigos ni a tus compañeros de la escuela. Yo tuve que tomar una decisión cuando tenía 11 años y enfrentar los ataques de mis compañeros de clase, de mis amigos de la escuela, porque no era una escuela cristiana. Tú decides en tu mente y tu corazón qué harás con Jesús en este día. No hay garantía para nosotros de que estaremos mañana. Esa es
el día en que debemos tomar una decisión por Jesús. En sus rituales, los judíos tenían el lavamiento de las manos en representación de su purificación. Y cuando lo hacían, declaraban: nuestras manos no han derramado esta sangre. Pilato pidió una bandeja con agua, una toalla, y se lavó las manos, habiendo dejado su responsabilidad de juez a la multitud. Qué trágico error que cometió. Pilato se declaró inocente de la sangre del justo, pero sus propias palabras lo incriminaban, lo acusaban y lo condenaban. Reconoció que él mismo estaba siendo juzgado frente a las muchedumbres. Tuvo suficiente valor para afirmar la inocencia de Jesús, pero le faltó integridad de carácter para evitar que se cometiera la atroz injusticia de enviar a Jesús al horrendo suplicio de la cruz. Es imposible satisfacer a las multitudes y a la vez seguir los dictados de nuestra conciencia. Las multitudes creen que la verdad es relativa y que hay muchas verdades. Incluso creen que hay realidades alternativas. Tú y yo necesitamos responder a la pregunta: ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Según la respuesta de nuestra conciencia, es asombroso el grado de enajenación mental de las turbas humanas. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, gritaron los judíos y colocaron maldición sobre su descendencia. Y fueron tristes los resultados en los siglos venideros. Resulta insólito saber que Barrabás, el peligroso delincuente y líder sedicioso, fue escogido en vez de Jesús. ¿Cómo fue esto posible? Jesús, que había hecho tantos milagros y tantas maravillas y había traído tanta bendición a la gente de su tiempo. Al escoger a Barrabás, el pueblo judío estaba escogiendo su ruina. El deseo de todas las gentes, la página 687 declara: Pilato cedió a las exigencias de la turba antes que arriesgarse a perder su puesto. Entregó a Jesús para que fuese crucificado, pero a pesar de sus precauciones, aquello mismo que temía le aconteció después. Fue despojado de sus honores, fue derribado de su alto cargo y atormentado por el remordimiento y el orgullo herido. Poco después de la crucifixión se quitó la vida. Así terminó la vida de este hombre que dejó su decisión en manos de las muchedumbres. Pregúntate a ti mismo otra vez en este instante: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Te invito a responder a esa invitación del Señor, aceptando la verdad sobre Dios y aceptando a Jesús como tu Salvador y como tu Rey y Señor. Que el Señor pueda bendecirte abundantemente en este instante y que puedas ceder a la poderosa influencia del Espíritu de Dios. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esas historias maravillosas que nos muestran el gran amor que Jesús tuvo, Señor, para dejar su trono de gloria y venir a este mundo, hacerse hombre y como hombre humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias porque Él murió por nosotros y nos da la vida eterna. Gracias porque Él nos justifica y tú nos ves como a tu Hijo amado, como seres perfectos y sin contaminación, como si nunca hubiésemos pecado. Gracias por tu maravillosa condescendencia divina y rogamos, Señor, que tú nos prepares para la venida gloriosa de nuestro Salvador. Sabemos que ocurrirá muy pronto porque estamos viendo que se multiplican las señales. Señor, nos estamos preparando para ese momento maravilloso. Rogamos que tu bendición alcance a cada persona que está escuchando este mensaje y también danos el valor de testificar, que es tan sencillo hacerlo ahora enviando enlaces de estos mensajes. Rogamos que tu paz permanezca en nuestro corazón
y rogamos que nos bendigas en el resto de horas de este sábado con tu presencia. Por la sangre preciosa de Jesús. Amén. El Señor acompaña a todos. Sabemos que estamos recibiendo la bendición juntos aquí, pero recuerden que tenemos que seguir compartiendo estos mensajes y predicar el Evangelio. La próxima semana empezamos nuestras conferencias y prepárense para poder participar también. Sobre todo, hagan una lista de amigos y prepárense para enviarles los enlaces de los videos. El programa será en vivo porque tendremos una comunicación directa con el pastor Gabriel Alzate y también tendremos una cantante. Que el Señor pueda acompañarles a todos en esta hora. Gracias. Prefiero mi Cristo al vano oropel. Prefiero su gracia a riquezas sin fin, a casas y tierras. Prefiérole a él. Será de mi alma fuerte paladín, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar.
Yo quiero que mi Cristo me conceda